Módulo 33-4, semana 4. Inyección de combustible EFI GDI. Instructor José Luis Bernal, ingeniero mecánico. En este módulo estudiaremos el sensor de presión absoluta del múltiple de admisión MAP, un sensor que es muy conocido en el mundo automotriz y muy diagnosticado por los técnicos. También es un sensor altamente desconocido para el diagnóstico en el sentido de que él funciona no solamente con la inyección de combustible, con el encendido de combustible, sino también con el sistema EGR y el sistema turbocargado en los motores GDI actuales. Entrenamiento Fácil Easy Training le da la bienvenida. Objetivo: conocer el funcionamiento y las pruebas del motor detenido Coeo y el motor en marcha Coer del sensor de presión absoluta del múltiple de admisión MAP en los motores de aspiración natural. El sensor de presión absoluta del múltiple MAP está situado en el múltiple de admisión de aire después del cuerpo de aceleración o de la mariposa del acelerador. La PCM con la presión de vacío del sensor de presión absoluta del múltiple de admisión MAP ajusta la mezcla homogénea o estequiométrica de la relación de aire-combustible 14:7:1. El sensor de presión absoluta del múltiple de admisión MAP tiene aspecto muy similar, varía de especificación de un motor a otro. Lo importante es saber instalar el sensor MAP correcto. Existen dos tipos de sensor de presión absoluta de múltiple de admisión MAP, uno de voltaje análogo, otro de voltaje digital o frecuencímetro, pero ambos varían la señal con la presión del múltiple de admisión. El sensor de presión absoluta del múltiple de admisión se instala en los motores de aspiración natural y también en los motores turbocargados. Observemos el gráfico. En un motor atmosférico de aspiración natural, su relación de presión es de 14.7 psi igual a 1 bar. Sin embargo, en los motores turbocargados se le conoce como sensor de presión de refuerzo y se relaciona con la presión atmosférica y vale de 2 bar hasta 4 bar. Generalmente se ubican en el rango de 2.5 a 3 bar. El sensor de presión absoluta de múltiple MAP es un sensor baro que mide la presión atmosférica y también mide la presión del múltiple de admisión. La señal MAP y la señal baro se puede medir con un escáner a través de los PI datas baro y MAP. El baro mide la altitud y el MAP mide la presión de vacío de múltiple de admisión. Para saber relacionar las RPM y la carga de motor según los PI datas del pedal del acelerador y de masa de flujo de aire de entrada MAF. Observemos el gráfico, como en aceleración baja por debajo de 4 pulgadas de mercurio y en mar mínima alcanza entre 20 y 22 pulgadas de mercurio, 0 a 22 pulgadas de mercurio. El baro mide la altitud sobre el nivel del mar, va desde 30 pulgadas de mercurio a 22 pulgadas de mercurio y está relacionada con altitud. A 22 pulgadas de mercurio se considera 2400 metros y a 30 pulgadas de mercurio se considera que puede estar a 0 metros sobre el mar. Es importante saber relacionar el sensor MAP en los motores aspirados. Este es el gráfico para que ustedes tengan en cuenta. El sensor de presión absoluta del múltiple de admisión MAP es un circuito resistivo piezoeléctrico que produce un voltaje analógico lineal proporcional a la presión del múltiple de admisión. La PCM gestiona el control de presión del múltiple con la estrategia de velocidad y densidad. Esto para la inyección se le conoce en inglés como Speed Density Injection. Ajuste de inyección de combustible y el tiempo de encendido, asignándole un voltaje a la masa de aire a medida que el sensor de presión absoluta de múltiple de admisión varía su presión de vacío. El sensor de presión absoluta del múltiple de admisión MAP se conecta al múltiple de admisión con una manguera de vacío a la pared de juego o se monta directamente al múltiple de admisión para recibir lecturas de vacío. Los que se montan directamente al múltiple de admisión reducen la posibilidad de fugas de vacío por la manguera. El sensor es de 3 pines. Algunos sensores de presión absoluta de múltiple admisión se combinan con un sensor de temperatura de aire IAT. Se le conoce como sensor TMAP y en vez de 3 pines tiene 4 pines. El sensor de presión absoluta de múltiple admisión MAP está constituido por 2 cámaras separadas por un diafragma y un circuito impreso, como se ve en el gráfico.
El sensor de presión absoluta del múltiple de admisión MA mide la presión de vacío en un lado del diafragma del circuito impreso, y el circuito impreso tiene 4 resistencias piezoeléctricas conocidas como puente Wheatstone. Del diafragma y del puente Wheatstone están las señales de los 3 pines: voltaje de referencia, voltaje de retorno a la PCM y señal MA. La presión de vacío actúa sobre un lado del diafragma y sobre el puente Wheatstone. El circuito impreso compara la deformación del diafragma producto del vacío de la presión del múltiple de admisión y lo compara con una presión de calibración. La curvatura del diafragma es la diferencia de presión entre los dos lados y emite la señal MA. Por ejemplo, un cambio de vacío en aumento cambia el voltaje en aumento. El sensor de presión absoluta de múltiple de admisión MA mide una presión variable en el múltiple de admisión debido al giro de la mariposa del acelerador. Esto es producto de las condiciones de manejo. Se le conoce como RPM en condiciones de carga. El sistema de admisión de aire determina el funcionamiento del sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. Un motor de aspiración natural no tiene refuerzo del turbocompresor, por lo tanto requiere un sensor MAC de una atmósfera o de 14.7 psi o un bar. En un motor de combustión de gasolina, la masa de flujo de aire es un factor en la potencia del motor. Se controla restringiendo el flujo de masa de aire en la entrada del múltiple de admisión con una mariposa de acelerador, como se observa en el gráfico. La entrada de aire es una atmósfera, la mariposa acelerador en el múltiple de admisión restringe la atmósfera con la succión de presión del motor. En un motor diésel, en este caso fuel oil, en vez de gasolina, se controla con estrategias de dosificación de combustible. En un motor de gasolina se controla con estrategias de dosificación de masa de aire. Son dos estilos diferentes de controlar las emisiones y la potencia del motor. La presión de vacío en los cilindros de un motor de aspiración se mide con un sensor MA y mide presión de vacío. Generalmente el sensor MA está entre el cuerpo de aceleración y la válvula de admisión en el múltiple de admisión. Cuando la mariposa del cuerpo de aceleración en el múltiple de admisión está cerrada, una atmósfera está antes de la mariposa y el sensor MA en mínima mide entre 18 y 21 pulgadas de mercurio. Es la presión de vacío de succión del pistón. Sin embargo, en la aceleración la mariposa se abre, se conoce WOT, cuerpo de aceleración completamente abierto, y la presión de vacío y de succión cae entre 0 y 2 pulgadas de mercurio. Aquí vemos cómo se mide la presión de vacío entre la mariposa del acelerador y el múltiple de admisión. Simulamos un vacúometro colocado entre la válvula de admisión o entre la mariposa del acelerador. Si el motor se encuentra a 800 RPM o de velocidad mínima, debe dar un vacío entre 18 y 21 pulgadas de mercurio. Pero si la señal MA aumenta por la aceleración del motor, el vacío puede caer de 0 a 2 pulgadas de mercurio, como se ve en la tabla. El sensor MA se encarga de comparar las presiones de vacío con las presiones atmosféricas y entregar una señal de voltaje analógico o voltaje en frecuencia a la PCM. En un motor turbocargado, la presión atmosférica aumentada, en vez de una atmósfera o un bar, el turbocompresor eleva a 2-3 bares, está entre 25 y 35 psi de presión de refuerzo, y el sensor que se mide no es un sensor más común y corriente como el de un motor aspirado, sino se le conoce como un sensor de refuerzo o boost pressure. Aquí vemos en el gráfico un sensor boost pressure midiendo la presión de aumento antes del compresor. También se pueden ubicar después del compresor, delante o posterior al intercooler. La presión de refuerzo en un motor turbocargado va 2 o 3 veces sobre la presión atmosférica. Es decir, que un MA mide máximo un bar o 14.7 psi o una atmósfera. Un motor con turbocompresor mide de 2 bar a 3 bar. Las causas de fallas en el control electrónico de motor de un sensor MA están en los siguientes componentes. Primero, sensor MA, en este caso es el que estamos estudiando, pero puede ser cualquier otro sensor o actuador. Entonces está primero en el componente, segundo en las señales y el cableado, y tercero en el controlador o computadora, en este caso la PCM. La PCM tiene una alimentación de voltaje de batería y una masa chasis, y el sensor, en este caso el componente MAP, tiene una señal externa de vacío.
Se le adiciona al cableado un voltaje de referencia porque es un sensor de 3 cables, voltaje de referencia de 5 voltios, una señal de retorno a la PCM de 0.5 a 4 voltios y una masa de retorno a la PCM 0 voltios. Es aquí donde usted debe empezar a diagnosticar el problema en el cableado. Usted puede probarlo en coeo o en coer. Y puede utilizar herramientas como voltímetros, vacuómetros o la pinza lógica. Aquí estamos mostrando conexiones, el conector que va a la PCM y el conector que va al sensor MAP. Y está siendo ayudado con un vacuómetro. El sensor está desconectado y tiene un vacuómetro que le está colocando presión de vacío y lo tiene en una lectura de 4 voltios. Usted debe comparar las señales de voltaje con las señales de vacío, como vamos a ver a continuación. Primero, usted puede medir los 3 cables. Primero mide el cable de masa de retorno del sensor. Coloque el voltímetro en voltaje y mide el retorno como se ve, pin negativo a masa y pin positivo rojo al pin 3, en este caso del conector MAP. La lectura debe ser 0 voltios. Si quiere verificar que tiene un problema de cableado tipo corto o circuito abierto, invierta la polaridad. Es decir, ponga el negativo hacia el pin 3 del conector MAP y el rojo hacia positivo de batería. La lectura debe ser menos 12 voltios. Esto quiere decir que está correcto. También puede medir la señal del sensor MAP. Ese es el pin 2. Ponga el rojo al pin 2 y el negativo a masa. Debe medirle como está el circuito, como está el conector desconectado, debe medir 4.8 voltios. También puede invertir la polaridad, el rojo a positivo de batería y el negro al pin 2 del conector MAP. Debe leer una diferencial de potencial, 4.8 menos 12.5, aproximadamente menos 7.5 voltios. Esto quiere decir que está bien el cableado y la PCM. Estas son tácticas de diagnóstico. Ahora mira el pin 1, que es el voltaje de referencia. Debe medir 5 voltios. Si también hace una inversión de polaridad, leerá menos 7.5. Esto quiere decir que está bien la fuente y el cableado. También puede hacer pruebas de sensor MAP con el conector conectado y aplicándole vacío. Utilice una pistola de vacío y un vacuómetro, como se ve en el gráfico. Si usted aplica vacío sobre el sensor MAP en coeo con el conector conectado y midiendo el pin número 2 del sensor MAP, por supuesto tiene que estar el sensor desmontado del múltiple de admisión. Acuérdense que estamos midiendo en coeo. Si usted le aplica vacío, como si estuviera acelerando el motor, cada vez que le aplique vacío él caerá. Generalmente uno debe aplicar de a 5 en 5, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Aquí está aplicando 9 pulgadas de mercurio de vacío y debe tener una lectura aproximadamente de 3.3 voltios. Observen, coeo, aquí están las lecturas, tiene 5 voltios, quiere decir que tiene menos de 5 pulgadas de mercurio, 0 pulgadas de mercurio de vacío. 5 pulgadas de mercurio, 4 voltios, 10 pulgadas de mercurio, 3.12 voltios, 15 pulgadas de mercurio, 2 voltios, 20 pulgadas de mercurio, 1.2 voltios. Acaba de relacionar el vacío con la señal de voltaje. Eso quiere decir que el sensor MAP está en perfecto estado. En la funcionabilidad, o sea en coer, usted también puede medir con la señal MAP utilizando el PI data del escáner MAP voltaje y descubrir si es un sensor analógico o un sensor digital. En este caso tenemos un sensor analógico. También puede utilizar un osciloscopio. En este caso vemos la señal en aceleración y en desaceleración, y el MAP se comporta como en la explicación anterior.
de 0 a 20 pulgadas de mercurio, de 5 a 1.5 voltios. Aquí vemos que tiene 1.3 voltios y acelera a 4.5 voltios y luego desacelera. Es como si estuviéramos abriendo y cerrando la mariposa del cuerpo de aceleración. Pero aquí lo tenemos como un frecuencímetro. Muchos sensores en Ford y en General Motors y en otras marcas, en vez de voltaje analógico, utilizan ya un convertidor análogo digital y bota frecuencia. La frecuencia de marcha mínima es de 109 Hz. Quiere decir que si usted va a acelerar el vehículo para que llegue a 0 pulgadas de mercurio, va a subir aproximadamente a 159 Hz. O sea, va a aumentar la frecuencia. Diagnostique con una técnica lógica. Nosotros en este sistema de enseñanza y de explicación utilizamos causas-efectos. Las causas-efectos no es un invento mío, es un invento ya probado desde hace más de 60 años y se le conoce como espina de pescado. Aquí está resumido en cómo funciona. Si usted sabe cómo funciona, sabe estudiar las causas y los efectos. Entonces usted puede utilizar códigos de falla o fallas sin códigos de falla, o sea, fallas intermitentes. Cuando hay código de falla, el mismo fabricante le entrega un paso a paso o le entrega boletines técnicos, o la comunidad online en la que usted está asociada o está suscrita le puede indicar soluciones. Pero si usted no está suscrito a ninguna comunidad online y tiene código de falla, solamente averigüe el paso a paso del código de falla de la marca, o construya un paso a paso lógico en base a la técnica que les enseñé anteriormente de 1 componente, 2 cableado y 3 PSM. Ahí usted va a encontrar la lógica para resolver la causa raíz del problema. Por ejemplo, tiene un código de falla de un sensor MAP. Usted puede utilizar para resolver uno de esos 3 códigos un voltímetro, un vacúometro, un osciloscopio, el escáner, o en este caso estoy presentando una pinza lógica. Utilizo la pinza lógica para explicar la pinza lógica Power Pro. Las causas y efectos son: causas, cortocircuito para el código de falla DTCP0107, dice baja señal del circuito o baja señal de sensor MAP. Cuando se habla de baja señal, se está hablando probablemente de un circuito en corto que es menor de 0.25 voltios. Entonces las causas pueden ser un cortocircuito en el cable de voltaje de referencia o un cortocircuito en el cable del sensor MAP, o el sensor MAP defectuoso o la PCM defectuosa. Ahí están los 3 elementos involucrados: el componente, el cableado y la PCM. Los síntomas son cheque engine encendido, dificultad para encender el motor, relente inestable, jaloneo en aceleración, consumo alto de combustible, humo negro en el tubo de escape. Mida el voltaje con la pinza lógica. Usted debe revisar el paso a paso del código de falla de ETC o revisar el diagrama eléctrico, los conectores y los pines del sensor MAP y la PCM. El diagrama eléctrico debe ser adquirido a través de la comunidad online, a través de una suscripción. Aquí vemos 3 modelos de Power Pro: Power Pro 3, Power Pro 4 y el Hook. No tiene que ser Power Pro, casi todos los pinzas lógicas funcionan de una manera similar. Utilizo el Power Pro porque es el instrumento que más me ha gustado a mí de los que venden en el mercado. Pero cualquier otro método de diagnóstico con pinza lógica es avalado. Lo importante es que usted haya la causa raíz del problema. Tácticas de diagnóstico con el Power Pro. Esto lo puede hallar usted cuando usted compra una pinza lógica, le entregan un manual de uso o de usuario y ahí le enseñan cómo diagnosticar. Usted consigue un interruptor que está neutro. Cuando se presiona hacia adelante, usted aplica voltaje de batería, voltaje positivo, y cuando lo aplica hacia atrás, usted lo que hace es aterrizar el circuito a masa, o sea, está poniendo a masa de chasis. Todo lo hace cuando usted pone la punta del Power Pro, de la pinza lógica, en el circuito. Si enciende la luz verde, se indica que la masa está
está correcta. Y si enciende la luz roja, quiere decir que el positivo está correcto. Aquí vemos el Power Pro Hook, repitiendo lo mismo. Técnica de diagnóstico o táctica de diagnóstica que usted puede utilizar. Usted puede probar la masa o voltaje negativo, pero también puede probar el voltaje positivo. Usted en este caso puede tomar la punta, establecer el contacto entre la punta y el pin negativo del MA y presionar el LED verde. Presionar el interruptor de contacto para que ilumine el LED verde. Si esto sucede, quiere decir que la masa está correcta. Lo mismo puede hacerlo con el LED rojo. Presionar hacia arriba para la punta positiva y el LED debe prender rojo. Estas técnicas prueban la continuidad y masa negativo y a positivo. Usted puede utilizar en este caso otra técnica adicional, otra táctica adicional que traen las pinzas lógicas, que es el cable auxiliar. En el Power Pro trae un cable auxiliar con un caimán que se conecta negativo. Esto es para cerrar circuito y poder activar actuadores o probar cableado. Se llama pruebas de continuidad a masa o positivo. Ya lo hemos venido comentando. Para probar positivo, usted pone contacto la punta de la pinza lógica al pin positivo del sensor MAN y presiona hacia adelante el voltaje de marcar rojo. Si no lo presiona, actúa como si fuera un voltímetro. Debe marcar la lectura de alimentación que tenga el conector en el pin positivo, en este caso del sensor MAN. Usted debe leer del manual las instrucciones de cómo usar la punta de contacto del pin positivo y el pin negativo en los sensores, en los actuadores, en los componentes que vaya a medir. Cuando usted oprime el interruptor positivo o el interruptor negativo hacia arriba o hacia abajo, ya les he comentado que los LEDs se encienden, pero si usted no los oprime, simplemente va a actuar como si fuera un voltímetro. Las funciones son múltiples en los probadores de pinza lógica. La pinza lógica es el mejor instrumento para hacer mediciones. Es el recomendado. Veamos unos ejemplos. Aquí vemos la pinza lógica conectada en el pin número 2 del sensor MAC, con el conector de la PCM conectado y el conector del MAC desconectado. Se lee como un multímetro, lee 4.8 voltios. Si usted conecta la pinza verde a masa, pues es una masa reforzada, pero realmente ya tiene masa en la batería. Usted ve que en la batería está más y menos conectada. Si usted la deja desconectada, también le va a actuar como un voltímetro. En la PCM el pin es el pin número 9 y en el MA es el pin número 2. Y debe leer 4.8 voltios, casi 5 voltios. Si lo pone en referencia, le debe medir 5 voltios. Si lo pone en retorno, le debe medir 0 voltios. Ok, la misma prueba, pero ahora usted va a presionar el botón del centro, lo va a presionar hacia masa. No debe prender, porque está cerrando el circuito, pero si prende, quiere decir que hay un cortocircuito a masa. Usted debe verificar el cableado. ¿Y cómo se hace para verificar el cableado? Porque usted va a determinar que hay un cortocircuito y el voltímetro le está leyendo una señal de 1.4 y debería, en el momento que usted lo hace, debería leer 0, pero está leyendo 1.4. Entonces usted lo que va a hacer es que puede determinar que hay un corto a masa o entre cables, y lo que va a hacer es que va a poner el cable auxiliar, desconectar la PCM y poner el cable auxiliar en el pin que le corresponde a la señal del MAC, que es el pin número el pin de masa, que es el pin número 60. Y vamos a repetir otra vez la prueba.
Debe confirmarse el cortocircuito de 1.4 voltios. ¿Y cómo es esto? Si se confirma que está leyendo por debajo de 12 voltios, o sea 11 voltios, 5 voltios, 1.4 voltios, quiere decir que el corto a masa está confirmado. La única manera de que el circuito esté bien, así como usted lo está viendo en el gráfico, es que lea 12.5 voltios, voltaje de batería. En este caso hay una falla. Este comportamiento de voltaje se lee en los pines de la siguiente manera. Voltaje de referencia está en 5 voltios. Voltaje de señal MAC está en 3.3 y 4.8 voltios. Y masa está en 0 voltios. Donde usted el visto bueno de verde es el circuito que está funcionando correctamente. Ahora veamos fallas. Cortocircuitos a positivos, cortocircuitos a masa, circuitos abiertos. En voltaje de referencia hay corto cuando se lee 0 voltios o cuando se lee 12 voltios. En MA hay corto cuando se lee 12 voltios o se lee 0 voltios o se lee 5 voltios. Las X les indica la posición de fallas y cortos. Y masa, si tú lees 5 voltios o 12 voltios, quiere que tiene un circuito abierto o corto a positivo. Aprenda a dominar esta técnica y le servirá para cualquier componente sensor, componente actuador, PCM, en cualquier marca de vehículo. Otra táctica para el sensor MA usando el Power Probe. Usted puede utilizar otra herramienta para hacer esta prueba. Sin embargo, utilizamos el Power Probe porque el Power Probe es una herramienta que está protegida. Tiene un circuito de protección y el circuito de protección evita que si el mecanismo tiene algún corto o usted hace algún corto, el breaker se va a abrir. En este caso usted selecciona el PI Data MAP voltaje en el escáner a través del DLC con la PCM conectada y el MA desconectado, y utiliza Power Probe en modo de referencia, de voltaje de referencia, y le suministra un voltaje simulador que puede ir desde 0 a 5 voltios. De esta manera, a medida que usted le está metiendo por el pin 2 de señal MA, le está metiendo un voltaje simulador de 0 a 5 voltios, el PI Data en el MA del escáner debe cambiar. Si usted le da 0 voltios, debe leer 0 voltios. Si le da 1 voltio, debe leer 1 voltio. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que el conector, la PCM y los cableados se encuentran en perfecto estado. Y lo que más probablemente está fallando es el sensor MA. O todo está bien. Esto es una prueba de diagnóstico que se utiliza en muchos escáneres y en muchas marcas. Sea inteligente, invéntese uno. Yo no se lo estoy recomendando. Ok, aquí el Power Pro le está metiendo 5 voltios máximo voltaje y lee 5 voltios del MA. Todo esto que le acabo de decir que se invente uno, hay mucha gente que lo hace, pero debe de tener mucho conocimiento de funcionabilidad y cómo medir circuitos, los voltajes, cortocircuito y estas cosas. Si lo sabe, tiene seguridad de cómo funciona el componente, cómo funciona la PCM, cómo funciona el escáner y cómo puede usted hacer un circuito alimentador protegido, pues simule una pinza lógica. Los vehículos modernos con alto kilometraje y desgaste de motor presentan fuga o reducción de vacío por caída de compresión. Esto demuestra que el motor tiene vejez y el sensor también puede tener vejez. Cuando hay vejez de motor por caída de compresión, se aumenta el consumo de combustible y se forma hollín. También se forman lojos de aceite en el múltiple de admisión, producto de los sistemas de recirculación de gases de escape o producto del sistema evaporativo del cárter. Esto provoca que con el tiempo la señal MA se haga incorrecta. Suscríbete a nuestro canal. Matricúlate en nuestro curso de Full Injection en el aula virtual. Esto es una pequeña porción de lo que se enseña en el aula virtual. Los invitamos. Gracias.